¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. 32 días de paro lleva el registro civil de huelga, pero que más allá de las consecuencias inmediatas del tema coyuntural, nuevamente ha reflejado que el Estado es un empleador cuestionable, que las relaciones laborales entre los empleados fiscales y los gobiernos que hayan pasado requieren una modernización, un análisis de ese tema, de lo coyuntural y del tema país. Iniciamos esta discusión abierta. Nota y un importante entrevistado. Encabezando un punto de prensa en el frontis de la oficina central de la institución, la dirigente del registro civil Nelly Díaz señaló que a pesar de las amenazas que ha recibido, no tiene miedo al gobierno y emplazó a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a no solo llamar al diálogo, sino que a concretarlo. Nelly Díaz insiste en que no hay acuerdo, pero que siguen las conversaciones. Así ocurrió en las últimas horas de este viernes 30 de octubre, cuando la presidenta de los funcionarios en paro dijo que tras una reunión sostenida con la ministra Blanco, solo se sinceraron temas, pero que no hay nada concreto y que el paro continúa. Mientras tanto, millones de trámites y de chilenos permanecen en espera de aquel documento imprescindible para ellos. Los usuarios, con frío y sueño, se han instalado en largas filas en busca de ser atendidos. A pesar de lo que vemos día a día, el paro es ilegal y existen voces que exigen que el Estado de Chile derogue el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que criminaliza la huelga en el sector público, y que además se avance en un protocolo firmado en julio pasado entre el gobierno y la ANEF para alcanzar una iniciativa que institucionalice la negociación colectiva del sector público. ¿Cómo se puede calificar al Estado empleador? A pesar de la imagen de estabilidad de los funcionarios públicos, según la ANEF, más del 60% de ellos son temporeros, porque están a contrata u honorarios y por lo tanto cada año están sujetos a la discrecionalidad de su jefe directo o sin acceso a previsión o a salud. ¿No es hora de avanzar en la modernización de los derechos laborales de los funcionarios públicos? ¿Por qué la reforma laboral no los incluyó? ¿Cómo se puede hablar de modernización del Estado si no equilibramos las condiciones de los trabajadores del sector público? Una discusión abierta que ya comienza en Actualidad Central. Discusión abierta que ya comienza junto al presidente de la ANEF, don Raúl de la Puente. Gracias por venir, buenos días. Buen día, Pablo. Don Raúl, viendo las encuestas, quiero ir a lo coyuntural primero, después vamos a mostrar el análisis del Estado empleador, porque ahí tenemos mucho paño que cortar. Entrando a lo coyuntural, a lo reciente, a la actualidad, las encuestas demuestran que la gente ha rechazado el paro al registro civil, porque se han visto afectados. Pero hay un tema de fondo. Los paros en el sector público son ilegales. No los permite la Constitución, en el Estatuto Administrativo también están prohibidos, y uno queda con la sensación, y de hecho en la realidad sí se da, que después de todos estos paros, a los trabajadores públicos les sale gratis. Mi pregunta es la siguiente: ¿tienen impunidad los trabajadores fiscales para poder realizar huelgas que están prohibidas? Usted ha hecho tres aseveraciones, Pablo. La primera es decirle que yo conozco una encuesta CADEM de hace una semana atrás, en la cual dice que en un 53% la población, la ciudadanía, apoya las demandas de los trabajadores del registro civil, y que en un 60% reprueba la acción del gobierno respecto al tratamiento de esto. Sí, pero el tema es el siguiente: todos apoyan, y yo creo que apoyamos las demandas, pero el tema es que la forma en que se hace es lo que se rechaza, porque hay consecuencias, hay gente que no puede hacer sus trámites, pero más allá de eso, pero finalmente no les pasa nada a pesar de cometer una acción ilegal. Yo creo, sí, le voy a contestar. Y la segunda es una encuesta realizada por Radio Cooperativa, que tiene un poquito más tiempo, 8 o 9 días atrás, donde también la gente aprueba la acción realizada por, a lo que usted me dice, por los trabajadores del registro civil. Increíble, pero así es. Lo segundo, el tema de la ilegalidad. Yo quiero decirle que efectivamente la conducción política de Pinochet contempla de que los funcionarios públicos en su artículo 19 no pueden hacer el paro. Pero sin embargo Chile ha ratificado los convenios 87 de libertad sindical de la OIT, que tienen equivalencia a tratados internacionales y por lo tanto y fueron aprobadas como ley de la República el año 2000, ratificados.
Y también el convenio 151, que es exclusivo para el sector público, que también contempla esto. Lo que ocurre es que aquí el gobierno o los gobiernos de turno no han acomodado lo que han aprobado como legislación internacional respecto a una legislación nacional antigua, obsoleta, que se ha quedado en la historia. Porque dígame lo siguiente, nosotros de hace 20 años negociamos colectivamente con el gobierno, el reajuste, estamos claros, etcétera, y hemos hecho paro además, y el gobierno se ha sentado a negociar con nosotros colectivamente, a pesar de que no tenemos el derecho a negociar colectivamente. Estamos de acuerdo, pero los paros son ilegales. Le doy un caso. Recientemente la Contraloría dijo, mire, se les va a descontar la plata por los días no trabajados a los trabajadores del Hospital Salvador, por el paro del 2014. Así es. Y resulta que ahora vienen movilizaciones para que no les descuenten esa plata. Entonces, si esto fuera con una empresa privada, como el resto de los trabajadores, a uno le descontarían la plata. Pablo, pero entonces también... la pregunta, se la insisto, ¿por qué quedan impunes estas huelgas si son ilegales, independiente que la Constitución puede ser buena o mala, pero es la que nos manda nomás? No todas son, quedan, digamos, sin hacerse descuento. Porque también en el sector privado, Pablo, cuando usted llega a un acuerdo, en ese acuerdo puede quedar contemplado si se va a haber descuento, si no va a haber descuento. Pero eso está dentro de un marco legal. Si se va a pagar, bueno, es que aquí la legalidad, como le digo, es cuestionable. Si usted posteriormente a la legalidad que existía ha aprobado esos convenios internacionales y por último ha ratificado en los hechos esa situación. Pero le quiero decir lo siguiente, de que eso es posible que en algunas ocasiones, y ya a lo mejor la mayoría, no se haya descontado. No se haya descontado de las remuneraciones, pero los trabajadores, en caso propio del registro civil, en 2 paros anteriores, ellos recuperaron en sábado o a continuación. Pero hubo daños hacia atrás, pues ese es el problema. Pero salgamos de este tema y lo voy a llevar a la otra cara de la moneda. ¿Por qué se da y la explicación que usted nos podría dar más didácticamente, la cantidad de trabajadores a honorarios y contratas? Le digo didácticamente porque uno no lo entiende como ciudadano común y corriente, decir, mira, que el 60% de los trabajadores del Estado estén a honorarios y a contratos, o sea, con un nivel de precariedad tremendo, y el que está a honorarios, un nivel de precariedad mayor, mucho mayor. Entonces, ¿por qué eso no se ha podido solucionar? Bueno, ha sido y es hoy día nuestro punto central de reivindicación. Pero acá todos los gobiernos, ya sea de derecha, de centro, donde usted lo quiera, de hace 10 años este tipo de empleos ha ido en aumento, más de un 100% el empleo temporal a contrata o el empleo precario a honorario ha aumentado. Y como dice usted, en este minuto hay un 60% de funcionarios públicos que están a contrata y un 10% que están a honorario, siendo que la legislación, el estatuto administrativo, contempla que debe haber un 80% de trabajadores de planta y solo un 20% de trabajadores a contrata, y que los honorarios son para desempeñar funciones no regulares. ¿Qué es lo que pasa? Es que cada año, en la ley de presupuesto, hoy día se está discutiendo la ley de presupuesto, el Congreso Nacional, a instancias del Ejecutivo de la época, dice de que esa norma del estatuto administrativo, en la ley de presupuesto, en cada uno de los servicios, a través de una glosa, no se va a admitir. Entonces, no se va a realizar. Entonces, a través de leyes temporales, lo que se ha hecho es cambiar esa legislación permanente. Se parece como al tema de la nulidad, cuando los matrimonios se anulaban, que era un eufemismo, pero tener trabajadores a contrata y honorario. Por eso que nosotros en ese convenio que usted mencionó y que probablemente quedó en ese protocolo que hemos firmado con el gobierno, nosotros queremos de que esto se sincere y vayamos a una discusión. ¿Cuál es el empleo que debe existir en la administración pública? Durante las últimas horas, de hecho hasta ayer en la tarde, se reunió la ministra de Justicia con Nelly Díaz, tuvieron acercamientos, el paro todavía no se depone, vamos a ver qué es lo que ocurre el lunes, pero esto fue lo que informó ayer CNN en su noticiero. Distanciamiento entre las partes que cambió a las 4 de la tarde, cuando en el Ministerio de Justicia se llevó a cabo la primera reunión oficial, cita en la que el Ejecutivo habría entregado una nueva propuesta.
Por ahora no hay ninguna decisión distinta más que seguir estas conversaciones. Aspiramos a que lo antes posible, sin duda, podamos tener un acuerdo. No les puedo decir cuándo. Nosotros quedamos de juntarnos lo antes posible. Si eso es durante el fin de semana, será el fin de semana. No hay acuerdo respecto a lo que el Ministerio nos propuso. Estamos esperando los gestos del gobierno. Proceso en desarrollo para la ministra Blanco, que podría convertirse en el primer paso para conversaciones que den con una solución definitiva. Hay una película que se llama Alguien tiene que ceder. ¿Quién es el que tiene que ceder acá? Primero, yo diría que esto se ha prolongado porque el gobierno no ha querido conversar, dialogar, y recién ahora se está sentando. Si esto se hubiera hecho en un comienzo de cuando comienza este conflicto, y quiero decirle que además comienza porque los personeros del Ministerio de Hacienda se levantan de una mesa de negociación y rompen esa mesa. Y de ahí para adelante no ha habido conversaciones. Solo cuando la ANEF, el día domingo pasado, nos reunimos, dijimos, mire, si esto no se soluciona, si aquí no hay una mesa de negociación porque no la había habido, nosotros vamos a parar. Y eso motiva, una de las razones por las cuales motiva de que el día lunes siguiente se reúnan por primera vez en forma ya más formal personeros del Ministerio de Justicia. Y ahora este fin de semana se reúne la ministra con los trabajadores. Si esto se hubiera realizado, estas conversaciones se hubieran realizado, esto ya estaría solucionado. ¿Cuál es el pronóstico que nos puede, con su experiencia, dar con respecto a las conversaciones? ¿Cree que tengamos algo de luz positiva de que se termine este paro durante la semana? Mire, yo creo siempre que el diálogo y la negociación colectiva son la solución a los problemas y conflictos de los trabajadores. De manera que yo creo que va a haber una solución a través del diálogo, y eso es lo que hemos propiciado siempre, como le digo, desde el inicio, hace un mes atrás, respecto a esta situación. Yo creo que va a haber, no le puedo decir si va a haber este fin de semana, pero de que va a haber pronto, va a haberlo, porque los problemas se resuelven de esa manera. ¿Qué nota le pone usted al Estado como empleador? Un 4. Un 4 nomás. Sí, porque, aprueba, pero no. Porque en el tema del empleo, yo creo que hay un déficit, porque existe un 70% de personas que tienen empleos precarios, temporales, y porque en el tema de las relaciones laborales nosotros no tenemos una ley que lo consiguió principalmente nuestra organización, la ANEF, el año 1994, y tenemos una ley de asociaciones, pero aún falta legislar sobre el tema de prácticas antisindicales, de negociaciones colectivas, del tema de la huelga también, como le digo, porque lo que existe en este minuto son convenios internacionales ratificados por Chile ante la OIT, y que hoy día eso no se ha adaptado a la legislación nacional. ¿Y qué nota le pone a los trabajadores fiscales? Yo creo de que nuestros trabajadores fiscales, fíjese, somos pocos en comparación a países desarrollados y a la región. Somos uno de los más pocos. Somos el 7% de la fuerza laboral. Gastamos poco, gastamos un 22% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, por estadísticas del Banco Interamericano y el Banco Mundial, nosotros cumplimos nuestras metas. Si cumplimos metas y lo hacemos con pocos recursos, eso se llama eficiencia. Falta mucho por mejorar, probablemente en el tema de la atención de pública, o porque también muchas veces no tenemos los recursos. De manera que yo creo que los funcionarios públicos debemos estar orgullosos de los funcionarios públicos que tenemos. Yo llevo mucho tiempo en la administración pública. ¿Y qué nota le ponen? Yo creo que un 6. Vamos a una pausa, estamos de vuelta, entramos en el análisis de fondo respecto a la modernización del Estado en el aspecto laboral. Y por supuesto, el paro. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Miren, ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Presentamos al panel. Saludamos a Julio Contreras, que está acá, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, magíster en Cultura Constitucional y Derecho Codificado de la misma universidad, maestría internacional en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Bolonia
en Italia. Hola, Pablo. Gracias. Después sigo por el currículum. Te gusta estudiar, ¿eh? Y saludamos a Sergio Morales, que es abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bienvenido. Ustedes estaban viendo lo que conversábamos con don Raúl respecto a la situación en la cual se encuentran los trabajadores fiscales. ¿Cómo la calificarías tú? ¿Por dónde ves tú que es parte de la problemática y también parte de las soluciones? A ver, yo creo que primero hay que partir diciendo, si es por decir cómo es la situación como empleador del Estado, pésima. Porque partiendo básicamente de la premisa que hablaba Raúl hace un rato, considerando que el 30% de la empleabilidad del Estado, de los trabajadores del sector público, son a contrata, o mejor dicho, son exactamente, 30% están en la planta, básicamente. El resto, ese universo de 70% están dentro de los trabajadores a contrata y dentro de la precariedad máxima que son los trabajadores honorarios. Desde esa perspectiva es imposible concebir una buena relación laboral entre el mundo de los trabajadores del sector público con los con la administración. En el caso tuyo, ¿cuál es la calificación que haces de la situación que viven los trabajadores fiscales? Porque lo vemos, o sea, es absolutamente impresentable que un 70% de los trabajadores, 60%, lo que se quiera, y en el caso del registro civil un 85%, tenga que estar todos los fines de año con la angustia de si le renuevan o no le renuevan el contrato, y en el caso del honorario, si a mes se lo van a renovar, o con la angustia de que si viene un cambio de gobierno le cae mal al jefe, hasta ahí llegan. Mira, yo creo que el estatuto administrativo, el sistema completo que rige a los funcionarios públicos, es un sistema que está obsoleto, un sistema que ha perdido un poco su sentido, y eso va en ambos extremos. O sea, por un lado, se puede cuestionar perfectamente la existencia de las plantas como institución de un dominio, prácticamente de una inamovilidad casi absoluta del funcionario respecto de su puesto de trabajo. Y también podemos llegar a casos que se utilizan mecanismos que son de todo precarios, como bien señalan los invitados, que tiene que ver con los temas honorarios y que se saltan los objetivos que buscan este tipo de funciones mediante ciertos artilugios que tienen el carácter de agentes públicos, que hay un montón de cosas que se van ajustando que precisamente generan esta sensación de precariedad. Pero si tú ves, por ejemplo, un contrata en relación a una persona, un trabajador del sector privado, respecto a la movilidad y la permanencia que tiene en el tiempo, en un empleo, es relativamente similar. No es tan transitorio como pareciera. Solamente el tema que no genera antigüedad y que año a año se va el tema revisando el fondo la continuidad de la relación laboral. Pero la estabilidad en relación al sector privado es relativamente... Es diferente tener una estabilidad cuando finalmente tienes indemnización, claro, a cuando llega el 31 de diciembre y te vas para la casa. La gente ha ido opinando ya a través de Twitter, vamos a revisarlos y dicen lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice Twitter? Lo invitamos a que usted también lo vaya haciendo, @actualcentral. Con el paro del registro civil se ha visto vulnerada la dignidad de los usuarios, dice yo soy, número 7. Y el otro Twitter que tenemos nos dice lo siguiente. Vivian Grossman, ¿hasta cuándo se va a aceptar que el Estado tenga gente a contrata y honorarios? ¿Quién controla la contrata de AMIS? Que eso también sea. Fuimos a la calle y le preguntamos en un sondeo a la gente qué le parecía la situación de los trabajadores fiscales, si es que tenían privilegios o no. Y esto fue lo que nos respondieron. Yo creo que no. ¿Por qué? Por muchas razones, o por lo que escucha uno, o por lo que comentan muchas veces, de que los privados pagan mucho mejor, que le dan más beneficios y cosas por el estilo. Yo creo que se podría decir que sí, pero en el fondo igual lucha por sus derechos. Yo creo que es justo. Ahí hay, ¿cómo se llama?, un vacío legal sobre el derecho a huelga de los trabajadores fiscales. Son servidores públicos, sí, pero también tienen sus obligaciones que cumplir ellos como familia también, porque en este país está demasiado caro. Los privados tienen más privilegio que uno. ¿Por qué? Por el asunto de Lucas, digo yo. El sector público es súper pobre. Yo soy del sector público y no hay recursos casi. Así que no puede ser que tenga más recursos. Pienso que todos estamos en las mismas condiciones, que todos tenemos los mismos privilegios de votarse a huelga, de salir, cada uno de su persona, pienso yo. Los trabajadores públicos tienen beneficio
pero en realidad deberían tenerlos todos los privados también. Beneficios, no sé si privilegios, pero beneficios sí, harto. Creo que no. ¿Por qué? Porque se está viendo hoy día que ante una huelga y ante un tema de paro y todo no tienen igualdad para negociar. ¿Qué es lo que comparte? O lo comparte, o comparte todo. Creo que está bastante... Yo creo que la opinión de la gente es bastante favorable a que deben existir los mismos derechos de los funcionarios públicos respecto a los del sector privado. Nosotros no tenemos el derecho a la negociación colectiva por ley. Claro. No tenemos el derecho a la huelga por la constitución política. Sin embargo, como decía anteriormente, tenemos reconocidos los derechos de los trabajadores a nivel mundial, que son los convenios internacionales que Chile ha firmado, pero que no ha adaptado a la legislación nacional. Yo creo que efectivamente en el tema del empleo, aquí es una situación que debemos de una forma sincerar y hoy día contemplar de que el estatuto administrativo contempla estabilidad para un 80% de funcionarios y solo un 20% para contrata. Y esa situación no se está cumpliendo a través de leyes como las leyes de presupuesto, que son leyes temporales y que precisamente no dejan ejercer este derecho que existe en el estatuto administrativo, que yo creo que hay que corregir, como dice bien el representante de Libertad y Desarrollo. Ahora, tendremos que ver cómo lo hacemos. Yo creo que es necesario, y por eso que la ANEF firmó un protocolo con el gobierno para discutir el tema del empleo y sincerar el tema del empleo del Ministerio Público. Una pregunta. ¿Hay voluntad del gobierno en avanzar en temas más de fondo, más allá de lo coyuntural, que es solucionar este tema? ¿Ah? De este gobierno, de decir, ¿sabes qué? Tenemos que modernizar esto, tenemos que cambiarlo, tenemos que, de alguna forma, ponernos al día y a la altura de otros países. ¿Usted ve voluntad o es un tema tan grande que todos le sacan el bulto? Mire, nosotros, como digo, hemos firmado un protocolo de 19 puntos en el cual uno de los temas es el tema del empleo, de entrar a ver el tema del empleo como un sistema, ¿ya? Y no solamente el tema del honorario de las contratas. Igual cosa el tema de las relaciones laborales, ver cómo deben darse esto dentro de... ¿Y hay acciones concretas aparte de la firma? Aparte de la firma hemos iniciado las conversaciones, ya, pero esperamos que terminen bien y no terminen mal. En conversaciones. ¿Qué le falta al Estado para modernizarse en sus relaciones laborales? ¿Cómo se arregla esto en términos generales? Porque sé que te estoy haciendo una pregunta de este porte. A ver, Pablo. Así que... Sí, podríamos estar hablando largamente. Sí. Pero mira, en lo concreto, a ver, yo creo que aquí hay una serie de medidas que corresponde tomar, pero no solamente por el Estado. Yo creo que acá lo que corresponde es un cambio en la forma en cómo se están manejando las relaciones laborales en nuestro país. Y por eso que el cambio aquí es un cambio radical. Hoy día estamos siendo además testigos de una reforma colectiva en el derecho al trabajo colectivo en materia de sindicalización, donde, claro, en los funcionarios públicos se sostiene, como bien lo decía Raúl, no tienen derecho a huelgas. Pero tenemos aquí una huelga. Pero la reforma laboral ya los dejaron fuera. Sí, pero fíjate que el que queden fuera o dentro de la reforma, recuerda primero que esta reforma ha sido tremendamente criticada, tanto por los sectores de los trabajadores como por el sector de los empleadores. Por lo tanto, en este ámbito... No importa, pero no se les consideró. Ahora, ¿por qué no se les consideró? Sería bueno investigarlo. Claro. Porque a lo mejor hoy día, sin tener derecho a huelga, y pese a que el ministro sale señalando que los trabajadores están en una huelga ilegal, por otro lado se amenaza con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero al final del día los trabajadores siguen desarrollando una huelga. ¿Y por qué se aplica la huelga? Ese es el problema de fondo, el por qué tenemos huelga hoy con el registro civil, por qué los trabajadores de salud, por qué Gendarmería, Venezuela mismo, es por un cambio en las modalidades de las relaciones laborales, es porque hoy día los trabajadores del sector público están dando cuenta de una nueva forma de reivindicación, donde ya hoy día no solamente importa para el sector público y para los trabajadores este interés general que tradicionalmente y clásicamente se entendía respecto a los trabajadores del sector público, sino que hoy día los trabajadores también en el sector público están luchando por sus reivindicaciones particulares, remuneracionales u otros beneficios, tanto como en el sector privado. Y eso es lo que hoy día es tremendamente relevante. Sergio, ¿cómo modernizamos esto y lo arreglamos? Porque se producen dos vicios. Uno, la precariedad laboral por un lado, y el otro, en el caso de la planta, una inamovibilidad escrita en piedra.
Claro. Que tampoco es bueno ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para ponernos un poquito al día? Mira, yo creo que hay que revisar, primero que todo hay que revisar alguna experiencia comparada respecto al tema. Hay ejemplos buenos, por ejemplo, incluso Inglaterra tiene muy buenos ejemplos respecto a esto. Pero yo creo que el tema va primero por crear mecanismos de selección más técnicos, más profesionales, que se separe lo que son funciones políticas dentro de la administración pública de funciones que son técnicas y que trascienden a los gobiernos. O sea, una secretaria, por ejemplo, yo creo que no debería ser relevante su afinidad política y no debiera, tal vez, si está bien evaluada, cambiar de un gobierno a otro. Además, otra cosa que es muy importante es modernizar el sistema de alta dirección pública. Modernizando el sistema de alta dirección pública mediante sistemas de selección objetivos, ¿cierto?, más técnicos, a nivel de los primeros y segundos niveles, quizá a lo mejor llegar a un tercer nivel, genera que las directivas sean personas técnicas que respeten precisamente y traten de eliminar un poco de estos factores políticos que juegan y que los trabajadores del sector público los amenazan un poco. Y además respecto, al sistema de negociación, yo creo que es un tema que es muy difícil de abordar, porque el empleador final somos todos nosotros. O sea, el gobierno, ¿cierto?, actúa, ¿cierto?, como un ente intermediario en este sentido entre los trabajadores y a quienes va dirigida la... Lo complejo es que es una función monopólica, entre comillas. Y aparte que es monopólica. Claro. Entonces, tú le dices a los del registro civil, claro, ellos están reivindicando sus derechos, perfecto, pero hay que ver cuáles son las implicancias sociales que tienen estos conflictos, precisamente por ese monopolio. No es que un supermercado se vaya a huelga y yo me voy al supermercado al frente. Acá si yo tengo que inscribir una defunción o tengo que sacar un documento, no sé, un carnet, ¿qué hago con eso? Entonces, ahí es un tema. Y además que la plata, hay que ver, el Estado tiene que administrar el dinero, o sea, hay que reunirse, hay que evaluarlo, hay que ver las platas, pero también, o sea, los recursos se priorizan dependiendo del gobierno de qué cosas quiere hacer. Entonces no llegar y tirar plata. Vamos a hacer una pausa, pero les quiero plantear el tema que viene. Tú recién nombraste los paros, las huelgas que ha habido últimamente, el año pasado, y a lo largo de la historia, los paros de la salud. ¿Será esta huelga y este paro el que de alguna forma nos marca un antes y un después con respecto a las relaciones laborales del Estado y sus funcionarios? ¿Viene un cambio a lo mejor a raíz de este paro? Y si viene, ¿cómo debiera ser? Pausa y ya estamos de vuelta para seguir con esta discusión abierta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué dice la gente? Los Twitter. Está llegando harto Twitter. Vamos a ver, ¿cuáles son las opiniones desde las casas de cada uno? Rodrigo Espejo: si abogamos por igualdad de derechos y deberes, no puede ser que haya diferencias entre trabajadores. Y vamos con otro Twitter que dice lo siguiente. Aldo Reyes Alarcón: la sola ausencia de indemnización es una desventaja y daño para cualquier trabajador. Porque imagínate que de un día para otro te vas y te quedas ahí con una mano adelante y otra atrás. O sea, impresentable. Ahora, Raúl, ustedes están pidiendo el 8% de reajuste ahora. Y como están las cosas en términos de lucas, que no nos ha ido muy bien este año, ¿es realista? Yo creo que sí. Y creo que, porque el país no está en crisis, dejémonos de cosas, no está en recesión, está con un menor crecimiento que ahí se discute cuánto es. Y los trabajadores también tenemos el derecho al menos a recuperar nuestro poder adquisitivo, que ya va en un 4,6% el IPC, claro, a 12 meses, y que además si nosotros queremos también avanzar un poco y ser partícipes del crecimiento económico y también de un factor de equidad para poder mejorar nuestra remuneración. Por eso es que ese 8%. Que debieran ser más realistas las cifras. Klaus Schmidt-Hebel en una columna decía por ahí, estamos en recesión, técnicamente estamos en recesión. Entonces, hay menos crecimiento y hay más gasto. Entonces, claro, ese es el juego. Claro, ese es el juego. Entonces, de repente uno dice, pucha, ceder un poquito más este año a lo menos para poder pasar lo que viene. Estamos con un precio del cobre en el suelo en Chile está pero
cayendo. De hecho, Codelco despidió 300 trabajadores y Codelco hoy día está produciendo a un valor superior al que le están pagando a la libre cobre. Entonces, estamos complicados. Pablo, parece que tú has conversado mucho con el ministro de Hacienda, ¿no? Lamentablemente no lo conozco. Yo creo que aquí los trabajadores también, si queremos avanzar en equidad, tenemos que avanzar mayormente en el tema de las remuneraciones. Creo que en este caso se ha optado por una política más restrictiva que una política anticíclica, y yo creo que eso no va a ayudar precisamente al crecimiento de la economía, y creo que en ese sentido la mejor manera de poder darle mayor dinamismo a la economía es que la gente tenga, con qué invertir. Y con políticas restrictivas yo pienso que no lo va a lograr. Y por otra parte, como digo, los derechos de los trabajadores deben ser tomados en cuenta, y si queremos realmente ir hacia un país con mayor equidad, precisamente en las remuneraciones y en este reajuste, en cualquier reajuste, es una señal muy importante para el resto de los trabajadores, porque solo un 14% de los trabajadores negocian colectivamente. Vamos a ir contigo y después contigo. Tú sabes que casi el instituto hizo un cálculo. Prácticamente, si se coge este 8%, son aproximadamente al año un costo de más de $2.000 millones. El reajuste que se está... Es más de lo que se gasta en el pilar solidario de las pensiones básicas. O sea, yo considero que está bien, o sea, hay que considerar el tema del valor adquisitivo, pero seguir aumentando sueldos en una situación de crisis, o sea, aumenta la inflación solamente. O sea, no es tampoco la gran solución al tema para que, mediante esa manera que lleguemos... Pero también hay aumento del consumo, el aumento del consumo hay dinamismo en la economía. Por eso, pero no... Tiene que ser equilibrado. No es tan matemático, claro. Pablo, mira, yo creo que acá una cosa, si bien es cierto, aquí hay un tema de reclamación de remuneración, incremento remuneracional, pero no hay que perder de foco lo que señalaba en Twitter, el tema de la equidad. La igualdad no pasa solamente por aumento de remuneraciones. Yo creo que acá la igualdad necesariamente, porque de hecho en el sector público tenemos evidencia que la igualdad en el sector no se pronuncia, no existe, al haber distintos tipos de trabajadores, a contrata, de planta, honorario. Pero además, nosotros abogamos no solamente por un incremento remuneracional. Cuando hablamos nosotros de igualdad, no tiene que ver solamente por un aumento, tiene que ver también con la igualdad en un sentido de equidad en las relaciones laborales. Tiene que ver básicamente con la cuestión de dignidad para hacia el trabajador, que no necesariamente tiene que ver con un aumento remuneracional. Hoy día yo, a diferencia de Raúl, yo creo que la recesión está. No sé si el Estado hoy día tenga los recursos, hoy día, el próximo año, o lo sucesivo, para las reivindicaciones que se reclaman. Ahora, eso no es una cuestión que tengamos que nosotros, es una cuestión que tengan que ver los trabajadores con el gobierno, porque ese es su empleador. Pero, insisto, acá, más que atender a una cuestión de igualdad o incremento remuneracional en lo inmediato, creo que lo que es prioritario en este modelo, en nuestro modelo de relaciones laborales en este país, que es lo que falla, tanto en el sector público y tanto también en el sector privado, por los distintos vicios que se producen en el sistema, es que haya realmente una situación de dignidad y de respeto hacia el trabajo. ¿Pero ha habido voluntad política por parte del gobierno en avanzar en negociación colectiva con el sector público? Es que, Pablo, yo creo que, con voluntad o sin voluntad, yo creo que la negociación colectiva es un derecho, lamentablemente, para los trabajadores, si tú lo quieres, o si desde la perspectiva del gobierno. Porque la negociación colectiva hoy día, lo decía Raúl hace un rato, ellos han negociado colectivamente, permanentemente, la remuneración, el sueldo mínimo, tanto para el sistema público como los... Pero eso es de facto, no está contemplado en el derecho laboral. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, yo siempre me acuerdo cuando ocurre este tipo de cosas que son medio eufemísticas, me acuerdo de la nulidad antes del divorcio, que era ponerle un nombre disfrazado y dice negociación colectiva. Y se transforma finalmente en una negociación ramal, que incluso en la nueva propuesta de reforma laboral es uno de los puntos en discusión, pero está de hecho, o sea, está muy a la chilena. Es que no sé si a la chilena, Pablo, pero permíteme darte otro ejemplo, ¿ya? A la italiana. En Italia no existe un código del trabajo que regule la negociación colectiva. En Italia, por darte un solo ejemplo, dentro de unos países desarrollados, en Italia la negociación colectiva se maneja no por un código del trabajo que establezca las etapas, las formas, los derechos, obligaciones de las partes, sino que son los propios agentes, los propios actores de la negociación colectiva, empleador, trabajador,
o sindicato, quienes establecen de común acuerdo las relaciones laborales, quienes ellos establecen su forma de negociar, donde ahí prima no la norma jurídica, sino que prima la presión del trabajador, las fuerzas básicamente entre trabajadores y empleados. Son otras culturas. Siempre cuando, todos caemos en lo mismo, se nos va un factor que es muy relevante en esta discusión, que esta relación no se maneja la misma lógica que existe en el sector privado entre un empleador y sus trabajadores o sindicatos, que hay una negociación bilateral. Acá en el fondo, en el sistema chileno, si existiera hipotéticamente una negociación colectiva del sector público, vamos a tener a tres actores. Vamos a tener por un lado a los funcionarios, vamos a tener al empleador, que sería el gobierno, y por otro lado vamos a tener al Congreso, que va a ser el encargado de, porque esto es materia de ley, para aprobar los aumentos de remuneraciones, los cambios en las plantas, que esa es materia propia de una ley. Entonces ya estamos generando otro tipo de negociación que tampoco tiene que ver con un sistema, como pasa por ejemplo en la negociación colectiva del sector privado, que se ve en temas de inversiones, la información financiera, la posibilidad económica en el fondo de acceder a ciertos beneficios. El sector público es distinto, la billetera es más grande, pero los gastos son mayores. Entonces, es una contaminación constante del proceso, precisamente por razones políticas. Pero, imaginemos, está de gobierno un presidente de derecha y el Congreso es del otro lado. Veamos cómo se negocia ahí. Se pierde un poco el objetivo de alcanzar, por un lado, beneficios reales a los trabajadores. Según lo que yo te escucho, quiere decir que nunca vamos a llegar a nada porque es impracticable. No, yo lo que digo es que el ajuste no es tan simple, no es muy simple. O sea, hay que sentarse, hay que ver posibilidades, a lo mejor generar mecanismos de organismos técnicos que emitan informes que sean, bueno, vinculantes, pero que sí participen de la discusión. Hay que buscar otra fórmula, no es tan simple llegar y sentarse a negociar, o sea, está ese factor que también... ¿Cómo cree usted, Raúl, que debiera avanzar esto en el sentido de llegar a una relación moderna? Hablemos de futuro. Mira, Pablo, yo creo que nosotros llevamos 20 años negociando con el gobierno materias de reajuste, de empleo, de un sinnúmero de situaciones. Sin embargo, esa experiencia se puede simplemente sistematizar. Y yo comparto con el profesor Julio en el sentido de que esto debiera ser de una manera más amplia y no rigidizar tanto como existe en el sector privado, donde al final la negociación colectiva se hace impracticable porque es muy rígida. Nosotros no queremos esa reforma laboral, la que está en el sector privado, porque efectivamente, como tú dices, nosotros negociamos por 600, 700 mil trabajadores. O sea, tenemos una negociación supra-ramal, no teniendo el derecho a la negociación colectiva. Y no se ha producido ningún caos, no se ha producido ningún problema tan complejo como lo que menciona Sergio, sino que se ha logrado ir a un sistema en el cual nosotros hemos podido conversar. Le falta mucho, sin duda, a que hay que contemplar algunos límites a esto. Por ejemplo... Entonces, ¿mejor no regular y mantener las negociaciones de facto? Yo creo que es bueno regularlo, pero de una manera no tan rígida como en el sector privado. Regular, por ejemplo, de cuándo se debe poder hacer la época, la obligación de las partes de conversar, porque el registro civil, uno de los problemas que ha tenido es que una de las partes no se sentaba a conversar, y conversar ese tipo de cosas, pero dejar en general una reglamentación que esté de acuerdo a lo que hemos practicado durante 20 años. De manera que aquí lo que hay que hacer es simplemente sistematizar lo que hemos hecho y mejorarlo. Y yo creo que en ese sentido podemos avanzar hacia una negociación colectiva. Pero si tú me dices de que aquí el sector privado debiera hacerlo lo mismo que el sector privado, no estamos de acuerdo porque, como digo, en el sector privado se negocia a nivel de empresa solamente y ya estamos viendo son otras lógicas. Son otras lógicas y por lo tanto, aun cuando todos tenemos los mismos derechos, ¿no? A negociar colectivamente, a hacer la huelga, si es que hay algún conflicto. Los trabajadores no somos personas irracionales. Quienes estamos allí en el sector público trabajamos todos los días con la gente, de manera que tenemos mucho más vocación en ese sentido, porque nos hace esa cercanía con la gente tener otra mirada
respecto a la función que hacemos. Me parece que con los registros civiles no se nota mucho. O sea, mucha gente que se ha quejado, lo voy a mostrar en la televisión, un niño que nació y murió durante estos días y no han podido inscribir ni el nacimiento ni la defunción. O sea, situaciones como esa. Y ese es un tema que es muy importante. Nos quedamos, de nuevo volvemos siempre al tema de quedarnos en la lógica de el Estado, los funcionarios. ¿Y qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con los ciudadanos que sufren, que ven este tema? O sea, los turnos humanitarios que decía la señora Nelly Díaz, era para entregar un par de documentos que ya estaban listos, o pasaportes cuando uno tenía el ticket de vuelo porque viajaban 2 horas. Pero otro tipo de trámites que uno necesita hacer, el sistema registral que tiene el registro civil de manera monopólica, causa perjuicios graves. Gente con lluvia, haciendo la hora en la madrugada, gente que no ha podido cambiar sus cheques, gente que no ha podido renovar pensiones. La verdad es que no ¿Cuál puedo es el tema aceptar ahí? lo que dice don Sergio. Por favor. Porque él está atribuyendo a los trabajadores la responsabilidad de una situación de conflicto en la cual el empleador no ha querido sentarse a dialogar para buscar esa solución. Por eso nosotros decimos que la responsabilidad del paro no es de los trabajadores, es de aquellos que no se han sentado. ¿Y quiénes tienen el poder? ¿Quiénes tienen la facultad? ¿Quiénes tienen los recursos para solucionar esto? No son los trabajadores. Es el gobierno el empleador en este minuto. Mire, tengo que ir a una pausa, pero les dejo extendida una pregunta. Acerca del sistema de evaluación de los trabajadores públicos. ¿Cómo se evalúa a los trabajadores públicos? Y un dato. ¿Cuál es el sueldo más bajo del sector público? En este minuto el sueldo más bajo debe ser alrededor de 300.000 pesos. No, menos, 280.000 pesos. 280.000 pesos. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bien, ya estamos de vuelta. Quiero pasarle unos avisos. A propósito de trabajo, feria laboral, viernes 6 de noviembre. Es la 4ª feria laboral que organiza la Universidad Central. Es de 9 a 4 de la tarde en Lorcocan 418, Santiago. Es una actividad abierta a la comunidad para que todos vayan, para que todos se informen. Todas las actividades que le damos a conocer acá son gratuitas y son justamente para que la comunidad aproveche a la Universidad Central, que tiene las puertas abiertas. Así que ahí es donde uno puede ir y ver nuevas posibilidades laborales, si anda buscando trabajo, incluso si anda perdido con su vocación, también ahí puede sacar una buena idea. Y le aviso que hay un seminario. Para este 19 y 20 de noviembre se realizará el seminario Avances y Desafíos de las Políticas Antidiscriminación. Lo estamos anunciando con tiempo porque se lo vamos a ir repitiendo porque consideramos que es un tema sumamente importante, que son los avances y desafíos de las políticas antidiscriminación, organizados en conjunto con la CGGO, Secretaría General de Gobierno, y el Instituto de Derechos Humanos junto a la Universidad Central. Después le vamos a dar más detalles, pero cualquier cosa usted tiene una duda, www.ucentral.cl y va a encontrar toda esta información y mucha más. Sistema de evaluación de los trabajadores fiscales. A ver, mira, en cuanto al sistema de evaluación, yo creo que podemos dejarlo bastante más a Raúl. Me permitiría incluso yo hacer una conexión, un cierto link con la evaluación de los funcionarios públicos, con más o menos lo mismo que ocurre en el sector privado, respecto al ámbito del derecho del trabajo y a la luz del derecho del trabajo. Por cuanto, efectivamente, hoy día, si bien para poder medir el desempeño de los trabajadores, así como para poder medir el desempeño de la funcionabilidad del Estado en los servicios que propende a su ciudadano y en el grado de satisfacción que tiene el ciudadano con respecto al Estado, en los servicios que es obligación y deber del Estado cumplir. Esto tiene que ver mucho más de política. Pero hoy en día... Pero ¿sabes cuál es? ¿Por qué te lo pregunto? Porque existe la imagen de que la evaluación no es tan engorrosa que finalmente no arroja resultados para que, no es que uno quiera que despidan a los funcionarios públicos, pero tiene que estar 3 años en lista 4, cosa que se da muy poco. Entonces, en ese sentido, ¿cómo calificas tú, por ejemplo, la forma en que se evalúa a los trabajadores? Yo creo que también un sistema un poco arcaico, tiene mucho, es un tema que no hay criterios muy objetivos, los perfiles, los sistemas de evaluación que hay tampoco no son públicos algunos, o sea, hay un montón de factores que
que juegan acá y que tienen un poco que ver con la dinámica de la carrera funcionaria. La carrera funcionaria supone que se basa en principios de antigüedad y principios de mérito, claro. En el fondo. Entonces el mérito pasa por un tema también de evaluación, pero de evaluaciones reales, que puede ser mediante mecanismos externos, universidades, no sé, alguna fórmula distinta, porque cuando a veces uno ve algunas evaluaciones y son puros 7, o sea, hay funcionarios que uno se saca el sombrero realmente, que son personas muy dedicadas a su trabajo, y hay otros que no. Entonces, igual que en el sector privado, igual que en todas las áreas, o sea, y llama la atención de repente cuando uno se enfrenta a esas evaluaciones que tienen algunos sesgos que uno le llama un poco la atención. Yo creo que hay que modernizar el sistema, hay que sentarse a ver esto. No es un tema que uno pueda solucionar de un momento a otro, pero el sistema de evaluaciones y que eso dependa precisamente de la continuidad del trabajador en su puesto, si es que lo está haciendo mal, o sea, hay que verlo. O sea, el sector privado no pasa eso, y es lo que la gente dice. No pueden haber, los trabajadores del sector público tienen beneficio en esto y tienen algunas precariedades, y los sectores privados dicen, oye, si yo me voy a paro, por ejemplo, no dentro de una negociación colectiva, no en una huelga, me despiden, sin derecho a indemnización ni nada. El sector público llega a un acuerdo y no nos despide. Les cuento lo que decía tu reserva. O sea, hay un montón de cosas, y que con el tema de evaluación pasa lo mismo. Entonces, yo creo que hay que tratar de cuajar un poco esto, modernizar el sistema en conjunto, porque no se trata de modificar 2 artículos y nos vamos felices para la casa. O sea, hay que revisar todo el sistema de contratación pública de personal. O sea, Raúl, es muy largo el tema. Ya nos queda poquito. La evaluación del funcionario público. Mira, yo creo que hay varias evaluaciones. Hay evaluaciones que son colectivas, como son los PMG, en las cuales se califica a las metas que se propuso el servicio y si se cumplió o no se cumplió. Hay evaluaciones, como el caso del registro civil, como el caso de impuestos internos, de satisfacción al usuario, en la cual son medidos por las universidades, no son medidos sino que una institución externa. Y ahí esos funcionarios, en base a eso, ganan o no una mayor remuneración. Hay calificaciones que son individuales, que no es como tú dices, de que hay que dejar pasar 4 años para decir hay que... 3 años en lista 4. 3 años en lista 4, no. En lista 4 es inmediata, es en lista 3 donde un segundo pero en lista 4 año, yo puedo apelar, existe una serie de mecanismos. Sin duda, pero si quedas en esa lista te tienes que ir. Ahora, nosotros estamos dispuestos a, si hay que... Pero resulta que aquí quienes califican no son los funcionarios, son los jefes de los funcionarios. De manera que no le pueden atribuir a los funcionarios que tengan buenas calificaciones, y quienes califican son los funcionarios. A mí me ha tocado, son las jefaturas, a mí me ha tocado discutir con jefes de que dicen, no, este sistema es malo, pero ¿quién califica? Es el jefe. Yo soy profesor, entiendo de evaluación, el sistema de evaluación no es malo, lo que hay que ver es quién lo aplica. Nosotros no queremos ni manga ancha, ni manga corta, sino que manga justa. Ahora, yo quiero decirte también con respecto al sistema de relaciones laborales. Nosotros estamos dispuestos a ir hacia un sistema, pero no de negociación. Pero no queremos el sistema de negociación que hay hoy día en el sector privado, y nosotros estamos dispuestos a ir. Pero también, ojo, porque cuando vemos que este gobierno llama a que esta es una huelga ilegal, o que dice de que va a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, o que lleva a trabajadores a reemplazar trabajadores en huelga, nosotros ahí decimos entonces mucho cuidado con estas personas que hoy día ofrecen negociación colectiva, porque en realidad no dan confianza como para ir a una negociación con ellos. Sergio, tienes 30 segundos, por favor, no te pases un segundo para decir lo que tú quieras. 30 segundos, libertad de expresión. Yo quiero, solidarizar con la gente. Esto es un tema que hay que solucionar lo antes posible, es necesario abrir vías de diálogo, pero también dedicarse, y el Estado tiene la función de velar por el bien común, y eso a veces implica reemplazo de trabajadores. Esto llama a reflexionar sobre la reforma laboral también, y esperemos que esto se solucione pronto y que se traten de resarcir un poco los perjuicios a los usuarios que llevan meses esperando una atención con regularidad y en lo justo, o sea, lo que ellos merecen. Don Raúl, cámara 3, toda suya, 30 segundos, lo que quiera. Bueno, creo que en el tema de relaciones laborales en el sector público es necesario de que conversemos y sistematicemos lo que ya hemos adquirido en la práctica, en las negociaciones de hecho que hemos realizado, y que esa negociación colectiva sea de una forma más amplia
no tan detallada como en el sector privado, que hace que muchas veces esa negociación sea improductiva, sino que creo que algunos ejemplos como en Uruguay, como en Argentina, donde existe legislación a ese respecto, como el caso de Italia que mencionaba el profesor delante, Julio, creo que son importantes de tener en cuenta. La cámara 2, toda tuya, ahí tienes 30 segundos. No te pases que ya estoy... Gracias, Pablo. Dos observaciones. Una, a propósito de lo que decía Raúl, sería interesante para un debate posterior en su casa, saber qué pasaría si una huelga como la que llevamos al registro civil se aplicara en el sector privado. Si una empresa tuviera este nivel de inmovilización sin derecho a reemplazo o sin turnos éticos, por ejemplo. Es un tema que requiere mucha discusión. ¿Y por qué? Porque allá va mi observación final. Creemos que, y en la Universidad Central hoy día estamos justamente en esa discusión, en generar un verdadero diálogo social. Porque entendemos que hoy día las relaciones laborales, este nuevo paradigma de las relaciones laborales no se produce a propósito de una ley o porque vengan los políticos a decirnos lo que se debe hacer. No, esto requiere un cambio bastante más transversal. Hay una maestría de políticas del trabajo y relaciones laborales en la universidad donde justamente estamos trabajando para dar una nueva mirada, un nuevo enfoque que sea multidisciplinaria la respuesta para enfrentar las relaciones laborales. Señores y señores, muchas gracias por habernos acompañado en esta discusión abierta. Siempre queda paño que cortar en temas como este. Muchas gracias a ustedes por haber venido, por habernos acompañado en esta discusión con la altura de miras que se vio aquí, que usted también la pudo ver en la casa. Nos encontramos el próximo fin de semana. Esto ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central.